Hola, hola, buenos días, hoy en el Señor. Estamos hoy a 30, estamos hoy a 30 de enero, que el Señor nos bendice abundantemente. Hoy, inicio de semana, Sal Fulgencio de Ruspe, obispo, en el año 533. Bendiciones a todos los que ese nombre llevan. Fulgencio, Fulgencia, sí los hay todavía. Eh, es un nombre muy poco eh, eh, divulgado, pues X o Y. Los términos hoy actuales de los nombres van disque actualizándose, aunque a veces se escucha medio ridículo por ejemplo, llamarle a un niño Michael Jackson. Pues sí, sí los hay. Hay otro que por él le quisieron llamar James Bond. Bueno, no le quisieron, le llaman. Y a veces, a pesar de que sea un nombre publicitario, un nombre televisivo, un nombre de las situaciones de cineastas, pues ni son nombres propios, son nombres inventados para darle publicidad a una línea. Y bueno, pues eso es la gente que no tiene mucha cultura, mucha raíz, pues le parece bien llamarle así porque pues Michael Jackson es Michael Jackson, James Bond es James Bond, pero no existe, no existe esa naturaleza. Y bueno, pues hoy escuchamos que Fulgencio significa resplandeciente, brillante. Y bueno, pues como se lo decía la vez pasada, a veces las raíces nos dicen más que la misma presencia de los nombres. Y mucha gente se casa con las raíces, aunque la realidad de la presencia de los nombres no nos diga mucho. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Hoy inicio de semana, hoy en el Señor bendiciones. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos. Tarde tranquila, como un suave atardecer, era tu vida sencilla en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enséñanos, Madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada, en la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su
hermoso canto que el Señor nos invita en este día, inicio de semana del Señor. Dios los bendiga y el Señor nos mire con su misericordia y su presencia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nace en Cartago, África, en el año 468, San Fulgencio. Fulgencio significa resplandeciente, brillante. Aprendió a hablar perfectamente el griego, el latín. Resultó ser un excelente administrador. Por eso fue nombrado tesorero general de la provincia donde vivía, pero alarmado ante los peligros de pecar que hay en el mundo y desilusionado de lo que lo material promete y no cumple, dispuso dedicarse a la vida espiritual. Le conmovió fundamentalmente leer el sermón que San Agustín hizo acerca del bellísimo Salmo 37 y 37, que dice: no envidies a los que se dedican a obrar mal, porque ellos se secarán pronto como la hierba. Dedícate a hacer el bien y a confiar en el Señor. Él te dará lo que te pide tu corazón. Desde entonces se dedicó a leer libros espirituales, a orar y a visitar templos y a mortificarse en el comer y en el beber. A los 22 años llegó a un monasterio y pidió ser admitido como religioso. El superior, viendo que era un hombre de mundo y de negocio, le dijo: primero aprende a vivir en el mundo sin dedicarse a placeres prohibidos. Se imagina que va a ser capaz de pasar una vida llena de dinero y de comodidades a una vida de pobreza y ayuno como es de los demás monjes. Pero Fulgencio le respondió humildemente: Padre, el buen Dios que me ha iluminado para que me conviene hacerme religioso, no me conceda la fuerza y el valor para soportar la penitencia de los religiosos. Esta amable respuesta impresionó al superior, el cual lo admitió al hacer la prueba de ser monje. Esta noticia conmovió a toda la ciudad, pero la mamá se fue a la puerta del convento a gritar que Fulgencio debía dedicarse y era administrador de bienes materiales, porque para ello tiene que ser de buenas cualidades. Tanto insistió aquella mujer que Fulgencio tuvo que huir de noche e irse a un convento a otra ciudad. En el año 499, una tribu de feroces guerreros de Numidia obligó a los religiosos a salir huyendo. Fulgencio llegó a la ciudad de Siracusa en Sicilia, Italia, y luego viajó a Roma, y allí, al ver la impresionante ceremonia llena de tan solemnidad, exclamó: Dios mío, si aquí hay tanto esplendor, ¿cómo será el esplendor en el cielo? Volvió a su patria y fue nombrado obispo de la ciudad de Ruspe, en Túnez. Como obispo siguió viviendo pobremente y sacrificándose como un humilde monje, siempre llevado su traje pobre y descendido de religioso mortificado. Jamás comió carne. Si alguna vez tomaba vino, lo mezclaba con agua. Rezaba cada día más de 12 salmos y muchas veces viajaba descalzo. Pero la gente admiraba su atractiva amabilidad y su gran humildad. Era querido, estimado por todos. Se invitaba a muchos jóvenes a irse de monjes, y para ello construyó un monasterio cerca de la casa episcopal. Un rey hereje expulsó a todos los jefes de la Iglesia Católica del norte de África y lo envió a la isla de Cerdeña. Allí, desterrado, Fulgencio se dedicó a escribir contra los herejes arrianos. Se niega que Jesucristo sea Dios, y el rey le impresionaron tanto los escritos de este santo que le pidió que no los propagara. Le permitieron volver a África, pero allá los herejes, al oír lo bien que hablaba Fulgencio en defensa de la religión católica,
pidieron que fuera desterrado otra vez. Al salir hacia el destierro, le dijo a los católicos que lloraban: no se afanen, pronto volveré y ya no me volverán a desterrar. Y así sucedió. Poco después murió el rey hereje Trasimundo y su sucesor Hilderico, y permitió que todos los católicos desterrados volvieran a su país. La gente de Cartago o África salió en grandes tumultos a recibir a Fulgencio. Como durante el desfile se desató un fuerte aguacero, los cristianos hicieron un toldo con sus mantos y allí llevaron su queridísimo obispo. San Fulgencio predicaba tan sumamente bien que los obispos de Cartago, Bonifacio decía: no puedo oírlo predicar sin que las lágrimas se me vengan a los ojos, sin que las emociones me llenen totalmente. Bendito sea Dios que le dio tan gran sabiduría al obispo Fulgencio. En verdad, se merece el nombre que tiene, nombre que significa el resplandeciente, el brillante. Los últimos años sufría mucho por varias enfermedades y exclamaba frecuentemente: Señor, ya que me mandas sufrimientos, envía también la paciencia necesaria para soportar. Acepto en esta vida los sufrimientos que me llegan y en cambio te pido tu perdón y tu misericordia y la vida eterna. Murió a los 66 años en enero del año 533 y se había propuesto imitar en todo lo posible a San Agustín y lo consiguió admirablemente. Tanto era la estimación que la gente sentía por él que no permitieron que fuera enterrado en otro sitio, sino debajo del altar mayor de la catedral. Aún hoy en día en los libros de la oración de los sacerdotes hay varios sermones de San Fulgencio de Ruspe, gran sabio y gran santo, San Fulgencio de Ruspe. Bueno, pues hoy tenemos en este día la gracia y la bendición de este santo varón que el Señor nos invita a vivir. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre, y entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Él le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo soltara de aquella comarca, que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una piara de cerdos que andaban comiendo a las faldas del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos, y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos,
unos 2000 se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el templo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y volvieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo le contaron lo que les había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos empezaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, los endemoniados le suplicaban que lo admitiera en su compañía, pero él no se los permitió y dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Aquel hombre se alejó de allí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se quedaban admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues estamos escuchando un hermoso y gran pasaje sobre el tema del exorcismo. Y aquí Jesús se va más allá del territorio de Israel, Cuando se va más allá, escuchamos que hay pastoreos de cerdos. Allá la gente pues le da y cultivan a los cerdos como una situación de alimento. Y por eso escuchamos que los cerdos estaban pastando. Nos hace entender claramente que había un gran sentido de producción sobre el tema del comercio en esos animales, y a la vez dentro de esa situación una gran inclinación a la situación de las supersticiones y la realidad de sentirse acogido por las cosas malas. ¿Por qué te puedo decir esto? Porque aquellos hombres, después de haber visto que el hombre que había sido poseído ya estaba en paz, más cuerdo, estaba vestido, estaba ahí sentado, pues ellos les pareció poco, y a Jesús no le parece poco, porque es más importante una persona que a ti te preocupa, que a ti te interesa, mucho más importante que cualquier otra cosa. Lo malo que eso lo valoramos ya cuando estamos en un momento crítico. Aquella persona que tuvo un accidente, que se arrebató contigo en la mañana se enojó, se enfadó, se arrebató, se insultaron, aquel se fue y en el momento dices: Dios no lo quiera, le pasó un accidente, y en ese accidente está con mucha convalecencia, y entonces hoy tú ya te quebrantaste y dices: ¿qué hice? ¿Por qué me despedimos así? Entonces en esa situación te viene un sentido de arrepentimiento. A ellos no. A ellos les viene un sentido como que perdí mucho en la economía. 2000 cerdos, se dice una piara de cerdos. Y entonces no me interesa que aquel se haya puesto ordenado, que aquel que había sido el demoniado que nos producía miedo a todos, porque nada lo ataba, gritaba y se golpeaba y nos producía miedo. Entonces en ese momento podemos nosotros ver que el demonio se acomoda en nuestra vida y se vuelve nuestra vida estándar, se establece y se vuelve estándar. Entonces en esa situación hay un pasaje dentro de este texto que nos debe de llamar la atención, y nosotros debemos de procurar escudriñar más la palabra de Dios en este detalle. Jesús, aquel demonio sale: ¿y qué quieres tú conmigo? ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. El demonio aclama a Dios: te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Qué quiere decir eso? Que está enfrente
de quien es el dueño de la vida. Como dice otro pasaje bíblico que Jesús lo menciona, porque un hombre fuerte y bien armado toma los bienes que posee, pero otro más fuerte viene y lo ata, y sus bienes pasan a la presencia del más fuerte, que es Dios. Entonces Satanás se siente acorralado con la presencia de Dios. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. ¿Qué significa? Que la gracia que tiene Jesús, la luz de su transparencia divina, aquel demonio le tiene mucho miedo y mucho pavor. Te ruego por Dios que no me atormentes. Entonces en ese momento Jesús le mandaba a salir sal de él. Le mandabas al espíritu inmundo salir de él. Y Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y dice aquel espíritu, me llamo Legión. Y dice, porque somos muchos. Entonces, este pedacito de hilo que tengo aquí, pues no me va a hacer mucho complicación, aunque no lo voy a poder romper de golpe. Pero 2 no voy a poderlo romper. Pero 4 menos lo voy a poder romper. Pero 6 y 8 y 10 mucho menos lo voy a poder romper. Así pasa con el pedacito de mentira que tú te permites, con el pedacito de engaño, con la situación de inclinarte al adulterio, con la necesidad de tus robos. Es que yo lo necesito. Entonces, esa pequeña fraccioncita que tú vas haciendo, yo puedo romper este papel. Este papel lo puedo romper. ¡Pum! Pero pongo 7 papeles, pongo 10 papeles, pongo 15 papeles y no le puedo hacer de tajo, no lo puedo hacer. ¿Qué quiere decir? Que somos muchos demonios. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ya tienes una mentira, no tienes un espíritu malo. Ya hay muchos que te acompañaron en lo que vistes, que no quieres consentir la verdad. Lo que hiciste no quieres consentir la gracia. Lo que viviste no quieres permitir la luz divina del Señor. Y cuántas cosas nos impide para vivir en la oscuridad del maligno. Y tú aceptaste robarte esto. Y tú aceptaste llevarte esto. Y tú aceptaste pasar por alto lo que se te dijo en la vida de los santos. Y tú aceptaste. Entonces, ¿cuántas veces aceptas? Se va engruesando la naturaleza de nuestra desobediencia y se va mostrando una negligencia o ignorancia. Por eso dice aquí, somos muchos. Y entonces dice después aquellos, escuchen bien cómo dice aquellos obedecen. Te rogamos con insistencia, y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Después le pidieron permiso a Jesús. Déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Pidieron permiso. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú, yo, en la presencia de Jesús tenemos una obediencia, cuando tú y yo en la presencia de Jesús tenemos esa vestimenta, cuando tú y yo en la presencia de Jesús tenemos ese revestimiento eucarístico, el demonio no puede hacer nada. Te rogamos, le dicen a Jesús con insistencia, que no los expulsara de aquella comarca. Y entonces se metieron a los cerdos, y como los cerdos específicamente no tienen más que instinto, los demonios gobiernan en el pensamiento. Escúchalo bien. En el pensamiento los demonios mueven nuestro instinto, mueven nuestro apetito, mueven nuestro deseo, mueven nuestro ser animal. Lo mueven. En los animales, como tienen puro instinto, pues los precipitaron en el acantilado y todos se ahogaron.
Y eso es muy importante. Ahí acabó la vida de los cerdos, como el demonio siempre quiere acabar la vida de una persona. En la mentira, en el engaño, en la embustería, en los robos. El demonio siempre quiere acabar la vida de alguien. Pues aquí fueron 2000 cerdos, dice el evangelista San Marcos. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y volvieron y vieron al endemoniado en juicio, en sano juicio, sentado y vestido. Pero eso no me dice nada. A mí me preocupan aquellos 2000 cerdos. Es decir, que la naturaleza de una persona sana no me interesa. A mí me interesan mis bienes. Y así le pasa a aquel hermano obrero, a aquel hermano dueño de la empresa. Es que yo no he comido, a mí me interesan mis ganancias. Es que yo tengo que trabajar 8 horas, pero yo no he dormido porque ayer no pude dormir y estuve trabajando ciertas horas de la noche en mi casa. Entonces así le pasa a aquellos hermanos que no le interesa la naturaleza de la salud física de aquel que ya está sano. Dice, ya está sano en su juicio, sentado y vestido. Entonces esa naturaleza de la cual el Señor nos invita a estar sanos, en su sano juicio, sentados y vestidos, significa ordenarse en nuestras actividades comunes y permanentes, ordenarse en esa situación permanente. De tal manera que aquellos fueron a ver a los cerdos, vieron que todos se habían precipitado en el acantilado, todos murieron, y inmediatamente fueron con Jesús a decirle a rogarle a Jesús que se marchara de ahí, porque antes estábamos bien, ahora no estamos bien. Es cuando el demonio se acomoda y tú a veces dices, yo no tengo por qué confesarme. O qué dices, es que yo no necesito el retiro. O qué dices, yo no necesito ir a misa. Entonces, cuando dices todo eso es porque ya está acomodado aquel que no debe de estar acomodado en ti y en mí. Entonces el endemoniado le suplicaba a Jesús que lo admitiera dentro de la comunidad, de su compañía. Y Jesús inmediatamente le dice, no, tú te vas a dedicar a enseñar a la gente ahí todo lo que Dios ha sido misericordioso contigo. Y ese hombre se dedicó a propagar la gracia del Señor en todos los que estaban ahí y llegó hasta la Decápolis. ¿Qué es la Decápolis? La Decápolis es una ciudad de 10 poblaciones, pues llenas de muchos ídolos, y él fue el que fue a proclamar. Pero fíjate cómo lo manda Jesús: ve a tu casa y proclama lo misericordioso que ha sido Dios contigo. Bueno, pues hoy nos habla el Señor sobre este tema de la liberación. Que Dios te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Feliz inicio de semana, feliz lunes para todos.